¿no? Y mi papá, pues obviamente lo escuchan, mis papás lo escuchan y dicen, bueno, y que sí, o sea, vas a demandar, van a... Entonces, que no, o sea, ellos no tienen, como dices, o sea, muchas veces económicamente no están bien, o sea, no tienen los conocimientos, en su gran mayoría son mayablantes todavía, o sea, les cuesta como trabajo escuchar, entender el español. No van a entrar a un proceso legal. Claro. ¿Contra quién? ¿No? Al final de cuentas, la persona que decidió, me imagino que es parte de algún sistema, una institución médica, o sea, entonces, no, para ellos no estaba la posibilidad, no, nada más lo contaron, es como, la anécdota de que mi hija, pues ya está, o sea, la ligaron y nunca le dijeron y nadie lo sabía. Sí. Entonces, esas son como las cosas, una de las, y también está lo contrario, creo que era una mujer joven que no quería tener hijos y le dijeron que no, que porque era algo joven. Entonces, están como ambas partes y al final, ¿quién decide, no? O sea, ¿quién está? El personal de salud decide, El personal no de las salud. personas Exacto. o sea, no propietarias del cuerpo. Claro, y ahorita que escucho que compartes esa historia cercana a tu papá, a mí me tocó ver en uno de esos años que trabajé por allá a una muchacha que ocultó su embarazo 7 meses por miedo a que su padre pues la repudiara por estar embarazada. Y entonces yo decía, pues, ¿cómo puedes ocultar un embarazo tanto tiempo, no? Entonces empezaron a ver que la muchacha subía de peso y la muchacha se fajaba con unas mantas para que el embarazo no se vea. Cuando estaba ella en un transporte público, no sé, se estaba moviendo de municipio a municipio en la combi, pues empieza a dar a luz. ¿Y qué hace la gente ahí, no? O sea, tiene la gente, pues así como que, ¿qué hacemos? Esta mujer va a dar a luz aquí en la combi, ¿no? Y apurados llegaron creo que a Xcuscap, me parece. Y la muchacha tuvo a su bebé ahí. Pero de pronto, pues, avisan a los papás y venga a conocer a su nieto. Y nunca supieron que la muchacha estaba embarazada, ¿no? Entonces fue un shock impresionante para la familia. Me acuerdo que en ese entonces estábamos dando un proyecto en esa comunidad y la mamá me dijo, es que yo nunca supe que ella estaba embarazada. Yo decía, pero ¿cómo no se dio cuenta, no? Eso lo vi que estaba engordando y le decía, no comas tanto. Pero también, ¿no? Este miedo de decir estoy embarazada porque voy a ser repudiada por mi familia y me fajo y me escondo. O sea, no quiero imaginar todo lo que pasó a esta muchacha, ¿no? Wow. Viene a mí este cuestionamiento sobre la menstruación. ¿Cómo pasa 7 meses alguien sin menstruar y que la familia, la gente que vive a su alrededor no lo sepa? ¿No? Entonces, ¿de qué tan invisibilizada está la menstruación? Que pues puedo no menstruar 7 meses y no pasa nada, ¿no? Entonces pienso como en esta experiencia cercana a la comunidad que tuve en este proyecto sobre menstruación, en una comunidad alejada de Mérida. Y recuerdo a una chica adolescente con la que la verdad es que tuve unas conversaciones muy divertidas. En alguna tercera ocasión que fui me dijo, Maye, ¿cómo es Mérida? Y yo me quedé en silencio como asustada por la pregunta. Le dije, o sea, ¿cómo es que me preguntas eso? Es que mi sueño es ir a Mérida. No conozco Mérida. Y para mí fue como ¿qué contesto? Creo que vio, porque vio así como que yo no sabía qué decir y me dice, ¿tú conoces el Centenario? Y le dije, sí, sí lo conozco. Cuéntame qué hay. Y entonces tuvimos una amplia conversación sobre el Centenario. Hace muchos años que no voy al Centenario, pero es un camino común para mí. Entonces de pronto es como, pues le cuento que hay en el Centenario. Pero para mí era increíble que una chica de 13 años que vive en Yucatán, que estudia la secundaria, o sea, que se ve extrovertida, divertida, con energía, pues tiene el sueño de conocer Mérida y de conocer el Centenario. Entonces, las realidades son de verdad diferentes, de verdad diferentes. Y de verdad para mí fue como una cosa valiosísima escuchar a un montón de adolescentes en ese proyecto hablar sobre menstruación. Gente que decía, no puedo nombrarlo, o sea, no puedo decir esa palabra, ¿no? O sea, no se puede. Y de pronto el proyecto tenía que ver con hacer toallas de tela. Y costuraban precioso, maravilloso, pero no querían costurar una toalla. Porque qué vergüenza, como decías,
O sea, estos temas de vergüenza asociados a la cultura, a cómo se manejan las cosas en la comunidad, pues eran el gran obstáculo para hablar de menstruación. Sí, ya acá me sale un poco como mi lado de sexóloga, porque pensaba, ¿no? En esta educación integral de la sexualidad, cómo podemos transculturizarla y más bien, digamos, adecuarla de una manera que sea clara, sencilla y en su lengua, donde tampoco les afecte, digamos, los intimide, pues. Claro, claro. Porque precisamente hablar de cuerpo pues conecta con la vergüenza y con el tema tabú de la sexualidad en muchas comunidades todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un poco contradictorio porque a pesar de que hablar de sexualidad en las comunidades es difícil, hay muchos embarazos adolescentes. Claro, sí. Entonces, obviamente, aún más a mi favor, digo, necesitamos educación integral en la sexualidad adecuada a la cultura, ¿no? Sí. Sí, 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 totalmente. Y no diseñada desde la blanquitud de un gabinete, sino Del escritorio de Así nuevo. es. desde, obviamente, ellos mismos y ellas mismas y ellas mismos, ¿no? Eh, Creo que es como un reto, ¿no? Pero ojalá que haya todavía más sexólogos y sexólogas de comunidad que estén haciendo ese trabajo desde adentro. Sí, desde adentro. Yo creo que ahí estaría como parte de la respuesta, ¿no? Que de la comunidad pudieran nacer, surgir Sí, como estas, porque yo sí me sentía como intrusa, ¿no? Como, ¿quién eres tú? ¿Y por qué me vienes a contar esto, no? Si ni siquiera sé quién eres, no tengo contacto contigo, no hay un contacto previo, ¿tú qué me vienes a enseñar? O sea, ¿quién eres? y es cuando aquí también transversaliza dos derechos que son importantes, que es el derecho a la educación en la sexualidad y el derecho a la información de calidad en la sexualidad. ¿Y por qué digo esto? Obviamente ahora en las comunidades hay acceso al Internet limitado, pero existe. Y muchas de esta información no es la mejor información. O sea, ¿qué sitios navegan? ¿Dónde buscan esta información sobre la sexualidad? A veces no son sitios confiables o profesionales. Entonces, obviamente, entre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de los jóvenes, está el derecho a una educación integral en la sexualidad y un derecho a la información de calidad y información que sea actualizada y que sea científica, obviamente, Por ¿no? supuesto. Entonces, yo creo que también es súper importante, pero bueno, son como áreas de oportunidad, siento todavía para seguir trabajando. Que trabajar por esos áreas. Sí, ahorita que decías esto, Carla, viene a mí como la palabra interseccionalidad. Y pensaba en cómo se pueden cruzar estas opresiones desde el ser indígena, ser de comunidad rural, pero tener una discapacidad, pero necesitar como lenguaje de señas, o no sé, o pertenecer a la comunidad LGBT y más. O sea, es como, ¿cómo va a ser mujer? O sea, ¿cómo se van como pues sí, seccionalizando estas opresiones, ¿no? Sí, justo pensaba en las mujeres trans del interior del estado. De por sí, siento que un grupo altamente vulnerable y vulnerado son las mujeres trans, pero aún más las mujeres trans que viven en el interior del estado. Las oportunidades laborales son aún más reducidas, las oportunidades de educación son aún más pequeñas y obviamente también esta información, ¿no? Se hablaba mucho también que esto ya no desde mi activismo, sino desde mi formación, estoy hablando todavía de más años, a mí me tocó hacer trabajo de campo, ¿cómo se llama esta comunidad? No recuerdo ahorita clara la comunidad, pero hablaban mucho de que en esa comunidad había un gran porcentaje de hombres gays y que hacían fiestas y cosas de este tipo, ¿no? Y tú dices, ¿por qué segregan a estas personas en la comunidad? O sea,
yo no lo entendía hace muchos años, ¿no? Y obviamente también dentro de la comunidad la diversidad también tiene cierto estigma, ¿no? Claro. Pero creo que afortunadamente cada día hay más información, el movimiento de la diversidad sexual en las comunidades también está creciendo Sí. y eso está súper bien. Creo que hay comunidad LGBT organizándose, asociándose, o sea, haciendo colectivas. Sí, claro. Por ejemplo, las marchas de orgullo, Cada año. ahora hay en más municipios, eso está súper bien. Sí. Y hace 20 años esto no había. Sí. Lo dices y sonrío porque puedo recordar a 2 o 3 chicas, chicos trans que acudían a la asociación, al grupo de infancia y adolescencias trans que tuvimos en años anteriores. Y les recuerdo con mucho cariño. Y ahora que lo dices, lo nombras, es como claro, o sea, de comunidades, pues para mí, que son lejanas. O sea, como decirte, Cash, me parece lejos de aquí. En distancia y en realidad también. Entonces recordarles se me hace como bien amoroso y saber que sí, efectivamente, recuerdo sus historias en torno a la marcha del orgullo hace 2 años. Y me parece hermosísimo. Sí, y ahora que lo dices que en cada municipio se está dando como este movimiento, a mí me parece como maravilloso. Y bueno, creo que estas personas tienen todo el derecho a tener información adecuada, ¿no? Y también que muchos, pues, colegas sexólogos, pues, trabajen hoy, ¿no? Porque ya cada día somos más sexólogos y sexólogas y a veces estamos más para la ciudad y menos para la comunidad, ¿no? Entonces, pero pues creo que también es como un reto, ¿no? Claro. Es un reto. Y lo digo desde mí, no quiero generalizar, pero siento que la barrera del idioma es importante. No puedo ir a hacer sensi gestal en español si son mayablantes. O sea, creo que es inadecuado. Me parece hasta irrespetuoso. Sí, por supuesto, por supuesto. Una experiencia que tuvimos en la asociación fue que fuimos a Peto, específicamente hace aproximadamente igual como 2 años, a dar un taller de derechos sexuales y reproductivos a adolescentes, a mujeres adolescentes, niñas y adolescentes. Y pues la barrera del idioma. Entonces, pues no teníamos, hace ratito te escuchaba decir, ¿no? Como estas personas intérpretes certificadas, decía, wow, qué chido que hubiéramos tenido algo así. Sin embargo, es muy cercana a la asociación una psicóloga mayablante y ella fue con nosotras a dar el taller. Entonces, sí fue todo un desafío este tema de relacionarnos, de conectar, del lenguaje, pero también siento que llegó un punto en donde fluyó. O sea, con la ayuda de esta psicóloga, pues sí, de traducirnos los saberes, los sentires, los pensares. O sea, porque no es solamente qué están diciendo, es qué están sintiendo. O sea, más allá de solo las palabras, qué están sintiendo. Como ir como dando cuenta de esto es importante, ¿no? No solamente es como voy y doy la información y me retiro, sino es cómo me conecto con estas personas, porque además sabemos que la conexión es importante para la confianza, para la apertura, para que llegue de verdad la información, los saberes, ¿no? Yeah. Y pensábamos al regreso de esas 2 horas y media de regreso, platicábamos, ¿no? Como chispas, ¿quién enseñó a quién? O sea, nosotros regresábamos así rebosantes de saberes. Yo creo que es como Ajá, es al como- final también es como un intercambio, ¿no? Justo, Sí. y allá está el derecho a la atención intercultural. ¿A qué hablamos? O sea, ¿cómo nombramos eso de interculturalidad? Pues a este diseño de que contemple todas las cosmovisiones, ¿no? Y que contemple las necesidades específicas del pueblo, pero también que contemple nuestros saberes, ¿no? O sea, cómo no dejar de ser nosotros, pero también asimilándolos y cómo no dejar de ser ellos, pero que también los asimilen, ¿no? Por eso hablo de la interculturalidad. Sí, sí, un poco como de la co-construcción de saberes. Exacto. Y creo que, bueno, ahí hace también pensar en lo cananquireña, cómo poder construir una narrativa donde estemos todas, todos y todes, desde mi cultura más yucateca,
de alguna manera más mestiza y desde una visión más indígena a lo mejor, o, o étnica, porque ahora hablamos de pueblos étnicos, ¿no? Ya no tanto del indigenismo. Decían, el indigenismo nació para morir, decían, porque acabaron con los indígenas, pero pues eso es un rollo muy, muy político, pero ahorita podemos hablar de las etnias, ¿no? O de los pueblos originarios, ¿no? Como también el lenguaje se va transformando, ¿no? Antes hablábamos de pueblos indígenas, ahora podemos hablar de pueblos originarios. Los términos van variando, la cultura también va variando y el pueblo también se va transformando, ¿no? Sí, claro. Hace 20 años no teníamos el acceso al Internet que tenemos ahora y también hace 20 años cuando hice este activismo, como les digo, de mucho tiempo, yo lo que pude notar es que en estas comunidades la cabeza de familia siempre era la mujer, porque había gran expulsión de las masculinidades hacia Estados Unidos propiamente, y todos los niños y niñas que crecieron en esa generación no tenían una figura paterna porque estaban mandando dólares, sobre todo a esta zona del sur, ¿no? Y también cuando vienen, como vienen con todas estas costumbres del gabacho, y también obviamente con cosas buenas, pero también con cosas malas, como este asunto de las adicciones precisamente, ¿no? Y cómo también se vuelve a transformar el pueblo maya con toda esta asimilación cultural de los que se fueron, regresan, ¿no? Entonces también qué fuerte para las mujeres de esa época, y no sé si hasta las de ahorita, porque como les digo, estoy un poco desligada de las comunidades, estar creciendo hijos y el papá súper lejos, siendo solo el proveedor. Y bueno, hablaban en peto, y creo que tú eso ya sí lo debes saber porque tú eres de ahí, que había un segundo peto en Estados Unidos. Sí, claro. De San hecho, Francisco, he ¿no? tenido la oportunidad de viajar a San Francisco y ahí en San Rafael es donde está el mini peto. Ok. Entonces, he visitado a mi familia que también tengo en San Rafael y era entrar a mini peto. O sea, es más, Peto es un pueblo muy pequeño. Entonces, a veces pasa, ¿no? De que la cocinera del pueblo, la que le encargas el relleno negro, la que le encargas que prepare tu escabeche, fue a visitar a su hija a Estados Unidos. Entonces, la famosa doña Chucha Briseño se fue a San Rafael. Hoy hay venta de panuchos y de salbutes que cocinó doña Chucha Briseño, tradicionales de Peto, aquí en Venta de San Rafael. Y toda la comunidad de Peto, Pues feliz, ¿no? yo quiero 2, yo quiero 5, yo quiero 10, Yo quiero 100. Sí, era una cosa impactante. Y hasta la fecha, cuando suceden cosas, que alguien fallece o algo, toda la comunidad, hoy hay venta de panuchos o salbutes y recaudación para ayudar a llevar el cuerpo, a repatriar el cuerpo a Peto. Entonces, es una comunidad tan bella, cómo se ayudan. Tengo primos, tengo tíos, amigos, amigas, de todo, y veo cómo se comunica, cómo se apoyan, están todos unidos de hecho ya hay marquesitas, no, de todo, ¿no? De todo, chicharrones, o sea, hay un mini Peto, definitivamente. Sí. Y eso estaba yo pensando, porque tú vas a Peto y en Peto pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, mucha gente manda perfumes, ropa, a eso se dedican, ¿no? O sea, compran allá y lo mandan a un precio muy razonable, ropa de marca original. Tú vas a Peto y ahí así las casitas están abiertas y están allá los letreros, ropa americana, perfumes originales. Y tú, de verdad, cuando quieras hacemos un tour. Wow. Corte a la comida. No faltan los burros del señor que emigró 20 años a Estados Unidos, regresa y son los burros tradicionales Tex-Mex, ¿no? que tienen su frijol, que los comes así que te lo envuelven así en papel aluminio y lo comes así. Sí. Con frijolito, con arrocito y tu pastor y una de gastronomía que de verdad no es justo como está ¿cómo le podemos decir? No tiene precio. Las cosas allá no tienen precio. O sea, un burro te cuesta 50 pesos y la gente o sea, les cuesta trabajo pagarlo. Entonces, eso hace que muchos negocios como que no funcionen. Claro. Pero ya cada vez, o sea, la gastronomía es deliciosa y mucha gente que viene de allá pone sus restaurantitos. Eso quieren hacer, ¿no? Como las pizzerías y son así como muy típicas americanas. Pero desgraciadamente no hay mucha competencia
y no es un producto que tenga precio. Y poca gente también, no es una Aparte. no es una gran población. Exactamente, pero sí, para diciembre, que es la fecha de la La feria, feria. la tradición, y no sé cómo le hacen, porque bajan un chorro de personas que vienen de Estados Unidos, pero así como vienen sin papeles, así se van sin papeles. Yo no sé si cruzan, yo no sé cómo cruzan. Los ríos, los mares. Cruzarían La los ríos. canción. Sí, exactamente, pero es impactante porque ellos no miden. O sea, yo vengo a ver a mi familia una vez al año, aunque yo después tenga que cruzar nadando el río, porque pues obviamente así lo cruzan, pero es impactante, ¿no? Cómo es. Sí hay una buena derrama económica, sí me cuestionaría igual cómo va, desgraciadamente, te digo, no tienen mucho precio. Creo que se saturan en competencia, porque ahorita eso está pasando. Mucha ropa americana, muchos perfumes originales, mucha ropa, muchos, por ejemplo, los gadgets, todo lo que son los celulares, pero no tiene precio, porque la gente, pues no, o sea, fuera de allá, sí hay mucha necesidad económica. Y está rodeado de los poblados más pobres del estado, entonces eso es como que los límites. Pero lo que me parece súper interesante cuando te escucho hablar de este fenómeno de cómo vienen a hacer su emprendimiento, es este proceso de transculturización, ¿no? Porque entonces ya no solo está lo maya, yucateco, sino también se vienen asimilando otras formas de comer, otras formas de vestir, Formas de vivir. otro tipo de música, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Y qué estamos llevando para allá? Lo mismo. Claro, Porque San Francisco tiene a su pequeño peto. Su pequeño peto. Claro, marquesitas en Gringolandia. Sí, son marquesitas. Panuchos y salbutes, de huevo y de relleno. Y festejan también, porque a mí me decían, en San Sí, Francisco festejan también. hay sus festejos. Sí. Y hay un día tradicional donde, no sé, es una de las avenidas principales de San Francisco donde se van con sus triciclos. Yo no sé de dónde sacan los triciclos de los que tenemos aquí, con sus triciclos y vestidos de jaraneras y van bailando y una belleza. Creo que lo hacen cada diciembre, si no estoy mal, creo que para las fechas de Guadalupe, más o menos para esas fechas, y si no estoy mal. Seguramente alguien de mi familia me escuchará y te van a decir, es para tal fecha. Sí. La verdad es que a mí me sorprende cómo, o sea, me sorprende cómo esto que comparten, yo no lo sabía, o sea, lo tenía como un poco de idea, pero no lo sabía así como lo están compartiendo, pero pienso en cómo, así como las personas cotidianamente pues en el ir y venir de la vida nos transformamos, así las comunidades. O sea, no es estático nada, ¿no? Y entonces en el constante devenir, en el constante transformar, ahí estamos caminando, ¿no? O sea, como la comunidad de allá, la comunidad de acá, tú como parte de la comunidad y como no parte de la comunidad. Y pienso, Carla, tú también, digo, en algún punto pudiste haber sido parte de esa comunidad y de pronto, claro, te distancias y ya no lo eres. Entonces, o sea, ¿cómo? Pues vamos, cada quien va, deja un poquito, se repliega y no, o sea, no sé, como floreciendo todo esto, ¿no? Bueno, la sociedad siempre es una sociedad viva, ¿no? Está sí, en compuesta. constante movimiento. Y en constante movimiento y en constante cambio, ¿no? Entonces, creo que hablar de derechos sexuales y reproductivos en este siglo XXI es todo un reto porque creo que falta aún muchísimo por hacer. No estoy diciendo que no se ha hecho, y yo estoy segura que después de que nosotras nos fuimos de esos lugares, habrán llegado, como les dije, muchas organizaciones que seguramente están trabajando estos temas, pero creo que sería muy valioso que sea desde algo de calidad, ¿no? Claro. Y desde algo que la comunidad esté necesitando, no desde lo que creemos o nos están patrocinando, ¿no? Porque, pues entonces, cuando alguien te está ofreciendo algo que no te interesa, pues simplemente no lo vas a tomar, ¿no? Porque no es de tu área de interés. Entonces, a mí me parece que hay que acercarnos aún más y preguntar qué necesitan, ¿Qué está pasando en la comunidad? Ahorita me quedé pensando en la estrategia que utilizan, bueno, voy a hablar de la religión católica, porque pues ellos mandan párrocos, ¿no? O sea, sé que los párrocos no se quedan fijos toda la vida. No, los van rotando. Los van rotando. Sí, porque ahorita me quedé pensando en cómo sería una figura líder, o sea, que sea como, sí represente a alguien de poder, que la comunidad desee seguir. O
sea, yo sí me interesa lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, sí me interesa lo que vienes a contarme, lo que vienes a trabajar, los talleres, qué características, y no sé por qué inevitablemente me quedé con el párroco de las comunidades, ¿no? Que son en su mayoría figuras con mucho respeto, o sea, la gente los respeta, la gente, pero ellos están inmersos, ellos al final de cuentas viven en la comunidad y a raíz de eso es donde van como conociendo las necesidades de la comunidad y con base a eso pues ya van redirigiendo. Sí. Pero sí es interesante, ¿no? ¿Cuál sería el perfil Ujú. de alguien que pudiera ser como un agente de cambio Exacto. externo que se convierte en parte de, ¿no? Porque además imagino que dentro de la comunidad también hay un montón de personas que pueden ser agentes de cambio desde adentro. Exacto. Y otras personas que podrían llegar de afuera a provocar como movimientos, ¿no? Es bien interesante este tema porque hay mucho de dónde Sí, no, sí. reflexionar. Me quedé ahorita pensando en Siquia, que es una comunidad que está muy cerca de Mérida. Sí. Es un poblado al que me encanta ir fines de semana. Cada vez que puedo, la gastronomía de allá es deliciosa. O sea, no tiene comparación, a pesar de que estamos del fraccionamiento de las Américas, que es de donde vivo, a Siquia son menos de 5 minutos, ¿vale? Pero hay una gran diferencia. Igual está no es Comche, no recuerdo cómo se llama la comunidad que está, Ixcanatún. También Ixcanatún está súper cerca del fraccionamiento, pero es un abismo completo en cuestión de la cultura de la gente, de sus rutinas de vida. Pero, por ejemplo, voy a hablar de Siquia y hasta, no sé si decir la palabra invadido, porque creo que a raíz de lo que platica ahorita Carla, lo que platicas, yo como que dije, ok, entonces sí, o sea, creo que se vale. Luego, al final de cuentas, como tú bien lo mencionas, la sociedad es algo que siempre está en constante movimiento. Pero, por ejemplo, ahorita Siquia está abarrotado ya de gente, ya fraccionamientos, y por el tipo de casa te das cuenta que son casas de millones, ya hay extranjeros viviendo allá, y eso pensaba cómo afecta a la comunidad, ¿no? Que ya va, La gentrificación. la famosa gentrificación. Si pasa en la García Guineres, ¿cómo no va a pasar en Sitia? Si hasta en la García Guineres pasa. Sí. Ahorita aquí, no sé qué ha pasado, pero tenemos un estudio de mercado aquí en la tienda y vemos que la cantidad de extranjeros se ha disparado, de gente extranjera. Entonces, si pasa aquí en Mérida, en el Campestre, en la García Guineres, Claro. que no serán las comunidades. Claro. Sí. Y bueno, pues básicamente hemos hablado de los derechos, y bueno, creo que me gustaría, pues no sé cómo estamos del tiempo, Hay que ir cerrando. Sí, yo creo que ya pero, vamos a cerrar. me gustaría cerrar con el derecho a la no discriminación y a la igualdad, que creo que es un derecho pilar en estos derechos, porque obviamente las mujeres indígenas tienen derecho a servicios de salud sexual y reproductiva, o deberían tener los derechos a estos servicios de salud sexual y reproductiva, con pleno respeto a su identidad étnica y sin una otra causa, porque obviamente hay mucha violencia obstétrica al interior del Estado. Sí. Con respecto a este tema específico, ¿no? Desde el embarazo hasta el momento del parto hasta el posparto, ¿no? Entonces, en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, estaba la figura de la comadrona, ¿no? La partera, y también cómo se ha ido desplazando y cómo cada vez más pues, se usa el hospital para atender a los niños, niñas, pero creo que también es como hay que mirar lo valioso de una partera, ¿no? Ahora también desde la blanquitud se utiliza la dula, ¿no? Que también viene siendo una partera, Sí. pero los pueblos indígenas ancestralmente usaban parteras, ¿no? Claro. Entonces, creo que independientemente de que se den estos servicios en la comunidad, también tienen derecho, de nuevo, a estar informadas, con información clara, sencilla y en su lengua acerca de su proceso de embarazo, de su proceso de posparto y de lactancia también. Por supuesto. Y creo que también hace falta mucho por hacer. Una historia muy fuerte que una de mis primas que trabaja en una comunidad muy pequeña de Quintana Roo, ella comentaba que una de sus mamitas, porque ella es maestra, perdió a su bebé porque resulta que nunca llevaron la cuenta
correcta de cuántos meses tenía. Entonces la bebé pasó más de 9 meses o sea, son esas cosas que para mí son impensables. Pero luego dices, wow, o sea, si es algo que sucede. ¿Qué sucede? ¿No? Se le dije, ¿cómo? Sí, es que nadie llamó nunca la cuenta, o no sé cómo estuvo, porque entendí que sí tuvo el acceso a la institución médica, no sé si era un hospital comunitario, no lo sé, pero sí, o sea, se le pasó la fecha. O sea, se les pasó, y pues obviamente la bebé falleció. Porque, o sea, Sí. son esas cosas que uno piensa imposibles porque vivimos aquí en la ciudad, pero son quizás tristemente más comunes en muchas comunidades. Y lo son hace un par de años ¿puedo hablar del gobierno aquí? Claro, sí En puedes. el gobierno de Rolando Zapata hubo un caso de una mujer en el sur del estado que muere con gemelos adentro, porque fue al hospital y le negaron la atención y la señora muere con los gemelos adentro y dejando creo que a 4 niños en la orfandad también, ¿no? Y dices, porque no, le decían que no había personal de salud que la atienda y así. Eso fue en el comunitario, creo que de Tecash, no, si mal no recuerdo. Y también cómo fue silenciado, ¿no? Porque Claro. fue un error de los servicios de salud. Fue silenciado desde el gobierno. Y yo decía, como esta historia y la que acabas de contar, seguramente hay muchas. Muchísimas. Entonces, obviamente, hablar de derechos sexuales y reproductivos en los pueblos indígenas es combatir la discriminación y promover la igualdad. Así es. Y es algo necesario e importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que así a grosso modo ya los mencioné, Ok, muchas gracias. pero ¿Cómo te sientes de haber estado con nosotras? ay, pues re chévere de compartir un poco pues mi experiencia pasada, ¿no? No, Con pero- trabajo en las comunidades. Súper tema y tan necesario. Claro. Ya no, y me siento como rara porque ya no hablo mucho de esto que hice alguna vez, como que esta parte de mi identidad la he relegado un poco. Sí. Pues Gracias. vamos a retomarla. Tenemos que hacer una excursión al reto. Sí, ahí vamos a hacerlo. Gracias por traer al presente esta experiencia pasada, pero que creo que de alguna manera, bueno, a lo mejor mis primeras conexiones contigo fueron a través de esta Carla activista, a través de esta Carla comprometida con el trabajo en comunidades, a través de esta Carla súper así abanderando la organización. Esa fue el primer contacto contigo. Eso quiere decir que ya tenemos muchos años de estar juntos. Creo que sí. Siendo amigas porque ya llovió, ¿no? Ya llovió, ya hasta huracanes subieron. Así que sí, ya requete llovió. Ya requete llovió. Muchísimas gracias, muchísimas A las dos, un Carla, yo placer. estoy encantada y pues bueno, pues ahora sí que muchas gracias. Perdón, apagué el micrófono sin querer, pero ya lo prendí. No te preocupes. Digo, ya estamos terminando, Ya estamos así que no terminando. pasa. Muchas Maye, gracias. encantada. Pues, Encantadísima. seguiremos esperando a ver qué más historias y pues te comprometemos a regresar pronto porque Sí. creo que nos quedamos con todavía más Más que historias que platicar. contar y más temas. Sí. Así que, Carla, muchísimas gracias A por tu ustedes. tiempo. Gracias, amiga. Muchas Nos vemos gracias. pronto, Nos Maye. vemos pronto. Muchas gracias. Nos estamos viendo.